Hola niños, hoy día vamos a trabajar con el objetivo resolver divisiones con dividendos de 2 o 3 dígitos y la habilidad es representar. Lo primero es que debemos recordar que la división nosotros la tenemos en nuestro diario vivir, ya como por ejemplo cuando nosotros recortamos un papel, cuando repartimos una pizza o cuando estamos jugando y queremos compartir nuestros juguetes, ¿ya? La división es la separación o la partición de un todo, o sea, de un elemento, pero en partes iguales. Eso es siempre importante, que cuando nosotros vamos a dividir debe ser en partes iguales. Aplico la división cuando las palabras claves sean repartir, compartir, distribuir, partir, agrupar o separar. Ahí tenemos nosotros palabras o conceptos claves que a mí me permiten saber cuándo tenemos un problema y qué operación debo desarrollar, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de cómo ustedes en los cursos anteriores dividían. Pensemos que tenemos que repartir estas 14 cajas en 2 contenedores, ¿ya? Acá abajo tenemos los contenedores de color azul. Ustedes antiguamente repartían de uno en uno, ¿cierto? Iban agrupando según lo que fuese necesitando. Ahí eran 3 cajitas a cada uno, 4 cajas, 5, 6 y 7 hasta que no me quedara ningún elemento. Entonces, si yo repartí 14 cajas en 2 contenedores, a cada contenedor le corresponden 7 cajas. Esta era la forma que ustedes utilizaban para dividir. Ustedes la división la trabajaron en la página 80, 81, 82 y 83 de su libro de clases, que debería estar hecho. Ahora, vamos a comenzar con algunos conceptos claves que ustedes deben saber. Pero antes vamos a leer el problema. Dice, compré 47 mascarillas y quiero repartirlas en 5 locales para ser vendidas. ¿Cuántas mascarillas le corresponden a cada uno de los locales? Lo primero, formamos nuestra división, el 47 lo voy a dividir en 5. ¿Por qué en 5? Porque son 5 los locales que yo quiero repartir esa cantidad. Primero tenemos el dividendo, ¿ya? El dividendo a mí me indica la cantidad que yo quiero repartir. Y luego tenemos el divisor que me indica los grupos en los que yo voy a repartir. Además del dividendo y el divisor, tenemos el cociente, que el cociente a mí me indica el resultado de la división y el resto o residuo es lo que a mí me sobra. ¿Cómo vamos a dividir? Lo primero tenemos que saber que el divisor a mí me indica cuál es la tabla de multiplicar que yo voy a utilizar. En este ejemplo dice 15 dividido en 2, es decir, vamos a ocupar la tabla del 2. Luego de saber qué tabla vamos a ocupar, tenemos que considerar el dígito de mayor valor posicional del dividendo para comenzar a dividir. En este caso sería el 1. Pero como el 1 es menor que el divisor, ¿ya? Se va a considerar los 2 dígitos, o sea, el 15. Entonces yo me pregunto, 2, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 15? Busco en el producto el 15 en la multiplicación y no lo encuentro, pero sí encuentro el 14, ¿ya? Siempre tengo que buscar un número cercano sin pasarme, ¿ya? Entonces yo digo, 2 por 7 me da 14. El 7 lo coloco en el cociente. Y digo, 2 por 7 me da 14. Y resto para saber cuánto me sobra. 15 menos 14 me sobra 1. ¿Cómo yo puedo comprobar que esta división esté correcta? Aplicando la operación inversa. Es decir, multiplico 7 por 2 y luego le agrego el resto. 2 por 7 me da 14, más el resto que es 1 me da 15. Si el resultado de esta comprobación es el mismo que el dividendo, mi división estaría correcta. Ahora, veamos otro ejemplo. Tenemos 43 dividido en 3. ¿Qué tabla voy a ocupar? El 3. Lo primero es considerar el dígito de mayor valor posicional del dividendo. En este caso sería el 4.
y digo, 3 por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 4. Tiene que ser 3 por 1. 3 por 1 me va a dar 3, lo ubico debajo del 4, hago la resta y digo 4 menos 3 me da 1. Todavía hay números arriba en el dividendo, por lo tanto, ¿qué hago con ese número? Lo bajo al lado del 1 y digo, 3 por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 13. Busco en la tabla y sería 3 por 4. 3 por 4 me da 12. Hago la resta, 13 menos 12 y me sobra 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo poder saber si es que mi operación está correcta o no? Recordemos que debo multiplicar el cociente por el divisor y luego agregarle el resto. Entonces yo digo 14 por 3, como no me sé la tabla del 3 hasta el 14, lo que voy a hacer es aplicar una estrategia para multiplicar 14 por 3. Descompongo el 14 en 10 y en 4 y eso lo multiplico en 3. 10 por 3 me da 30 y 4 por 3 me da 12. Y 30 más 12 me da 42. Entonces 14 por 3 sería 42. Y luego le agrego el resto. 42 más 1 me daría 43. Este resultado es igual al dividendo, por lo tanto mi división estaría correcta. Ahora vamos a ver otro ejemplo. 68 dividido en 2. Lo primero vamos a usar la tabla del 2. Luego vamos a considerar el dígito de mayor valor posicional del dividendo. Acá sería el 6. Si yo digo, 2 por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 6, sería 2 por 3. Anoto el 3 en el cociente. Digo, 2 por 3 me da 6 y 6 menos 6 me da 0. Como todavía hay números en el dividendo, tengo que bajarlo al lado del 0. Entonces, digo, 2 por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 8. Sería por 4. 2 por 4 me da 8 y 8 menos 8 me da 0. O sea que esta división es exacta. ¿Cómo voy a comprobar? Debemos recordar que hay que multiplicar el cociente por el divisor. 34 por 2. Como no me sé la tabla del 2 hasta el 34, voy a aplicar la estrategia de descomponer. Descompongo el 34 en 30 y en 4 y eso lo multiplico por 2. 30 por 2 me da 60 y 4 por 2 me da 8. 60 más 8 me daría 68. Entonces, yo digo 34 por 2 es 68. No debo agregarle el resto porque en este caso es 0. Y si nos fijamos, la multiplicación dio el mismo resultado que el dividendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su cuaderno? Completar el siguiente recuadro con el cociente que corresponde. Van a dividir 10, lo van a dividir en 2 y anotan el resultado. 10 lo dividen en 5 y anotan el resultado. 10 lo divido en 10 y anotan el resultado. Luego digo 20 lo divido en 2 y anotamos en la tercera fila. 20 dividido en 5, anotamos el resultado y 20 dividido en 10, anoto el resultado. Luego lo hago con el 30. El 30 lo divido en 2, el 30 lo divido en 5 y el 30 lo divido en 10. Luego de eso van a nombrar las partes de la división y las van a definir con sus palabras. Y por último resuelve las siguientes divisiones y luego las tienen que comprobar. Eso sería la clase de hoy.